maravilloso, va todo estupendamente y nada hay más lejos de la realidad probablemente. En el informe del Consejo Escolar Municipal sobre el estado de la educación en Coyo de Villalba se deja claro dónde nos han llevado las políticas del Partido Popular, sobre todo a raíz de pues todas las actuaciones relativas a los recortes que llevamos sufriendo desde el año 2008 y más concretamente desde 2012. Y no es que lo digamos nosotros, sino que se puede extraer esta conclusión de los datos estadísticos de este informe del Consejo Escolar, tanto del curso 2014-2015, que es el que estamos estudiando, perdón, del 2015-2016, que es el que estamos estudiando ahora, sino de años anteriores. El alumnado de ESO, bachillerato y FP aumentó el 10% entre 2009 y 2015 y el número de profesores se redujo un 18%, que para este curso son aproximadamente 70 profesores menos. Esto significa que de media hay cada profesor tiene que atender a más alumnos. Y esto también lo señalamos el año pasado cuando hablamos del informe del Consejo Escolar precedente. Lo dicho anteriormente tiene un impacto directo sobre la cuestión de las ratios de alumnos por clase. En eso se cifra en 30 alumnos por clase y hasta en 34 para los alumnos de bachillerato. Y también señalamos este aumento de ratios en el informe del año pasado. En los últimos 4 cursos, la matriculación de niños en centros públicos en el primer ciclo de educación infantil ha disminuido más del 23%, 5 puntos menos que el año pasado. Es decir, que hay una tendencia a la baja y esto evidentemente tiene que ver con la subida de tasas en el primer ciclo de educación infantil que impuso el Partido Popular. Y aparte se ve claramente que es este el motivo, porque en el caso de las casas de niños la demanda es muy elevada a pesar de que prestan menos servicios, unos servicios más reducidos. Y evidentemente que sean mucho más baratas una casa de niños que una escuela infantil tiene que ver. Los recursos destinados al equipo de orientación educativa y psicopedagógica y psicopedagogía es muy escaso, es otra deficiencia que también se arrastra de años anteriores, que desde Izquierda Unida ya denunciamos, y tenemos que tener en cuenta que el número de profesionales se ha mantenido en 10, mientras que han aumentado el número de intervenciones de este equipo en un 20%. También se mantiene el descenso en el número de matriculados en la Escuela Oficial de Idiomas, otra parte de la educación pública que sufrió un aumento de tasas. Hay muchos más aspectos negativos que podríamos comentar, como la reducción de alumnos que participan en actividades extraescolares a pesar del esfuerzo que hacen las AMPAs. En conclusión, este informe lo que nos refleja es más de lo mismo. Se demuestra que el Gobierno del Partido Popular está perjudicando gravemente la educación pública en Madrid y la ha convertido en la comunidad autonómica con más Producto Interior Bruto, pero a la vez que menos invierte en educación pública por alumno de todo el Estado. No sé si recordarán que se presentó aquí una moción que se aprobó y era propuesta por la Coordinadora en Defensa de los Servicios Públicos de la Zona Noroeste relativa a educación, en el que el Pleno instó a la Consejería de Educación pues a que tomara medidas con determinadas cuestiones, que iniciara un programa de libros gratis para los colegios, también que disminuyera las ratios de alumnos por clase. Bueno, pues en conclusión, todas esas cuestiones que pedía el Pleno de Coyo de Villalba al Gobierno de la Comunidad de Madrid no se están cumpliendo y lo refleja el informe del Consejo Escolar. Gracias. Muchas gracias. Te doy el turno de palabra al Grupo Ciudadanos. Bueno, por nuestra parte, muy breve, alguna reflexión. Bueno, la primera que queremos hacer es felicitar al personal de educación que se dedica a esta tarea del informe. Queremos que conste públicamente nuestra felicitación por su trabajo y su buen hacer. Sobre el informe, comentar 2 aspectos, para mí los más importantes. Uno, efectivamente, el descenso de profesores. Es un tema que puede preocuparnos porque cada vez le queremos exigir más a los profesores, entre ellos la vigilancia y el seguimiento del acoso escolar. Y según la información que nos pasan del 2009 al 2015, hay un descenso de 70 profesores, aunque también es verdad que ha bajado el número de alumnos. Pero aún así, el ratio, a mí me dan los números que tendemos a peor y no a mejor.
La otra reflexión que quiero hacer es sobre el absentismo. Y en este caso sí que tiene el ayuntamiento competencias, porque hay que decir a la gente que nos escucha que el ayuntamiento no tiene grandes competencias en materia de educación, muy limitadas, actividades extraescolares, mantenimiento de los colegios o limpieza de los colegios, pero en concreto en el absentismo sí que tiene competencias, y de hecho se constituyó la mesa del absentismo escolar hace 10 años. Y aquí ha incrementado el número de alumnos que se abstienen de ir al colegio, y me preocupa que de ese número de alumnos casi la mitad sean de educación primaria e infantil. O sea que aquí hay niños, cada vez hay más niños, ya no hay ni siquiera adolescentes, hay niños que dejan de ir al colegio, y eso a nosotros nos preocupa. Y por último, una mención a la Escuela de Idiomas, que ha sido un servicio muy demandado, que vemos que también disminuye el número de personas que van a la Escuela de Idiomas. Queremos saber qué pasa ahí, porque hoy los idiomas es un complemento absolutamente necesario para el mercado laboral, y que los ciudadanos o vecinos de Villalba se vayan quitando de ir a la Escuela de Idiomas, sinceramente eso tiene sus repercusiones no solo de formación, sino laborales. Hechas esas reflexiones, pues insistir en el trabajo del personal de educación del ayuntamiento, que merece la pena destacarlo. Muchas gracias. Tiene la palabra el grupo Cambiemos Villalba. Gracias. Bueno, en primer lugar, nosotros queremos agradecer también a la técnico y a los miembros del Consejo Escolar encargados del informe el trabajo que han hecho, porque nos da datos muy valiosos para poder evaluar ciertas dinámicas que afectan a la educación tanto a nivel municipal como autonómico, ¿no? Una de las realidades que queda patente en las primeras páginas del informe es que el agotamiento del modelo económico promovido por el PSOE y el PP en las últimas décadas ha provocado la constante caída del número de habitantes del municipio desde 2013. Fundamentalmente debido al retorno de las familias inmigrantes a sus países y a la emigración de villalbinos y villalbinas a otras comunidades. Ello se traduce aquí a nivel local en que la población infantil menor de 2 años de Collado Villalba se ha reducido en más de 440 niños y niñas desde 2011 a 2015. ¿Y esto qué significa? Pues significa que ha caído el número de alumnos matriculados en el primer ciclo de educación infantil en las escuelas públicas, lo cual se ha visto potenciado también por las políticas del PP, que desde 2011 han promovido el aumento de las cuotas de matriculación y además han promovido el famoso cheque infantil, que incentiva la matriculación en escuelas privadas, escuelas infantiles privadas. En este sentido, destaca también la tendencia a la disminución del número de alumnos matriculados en centros públicos de segundo ciclo de infantil y de primaria, frente al considerable aumento de los matriculados en centros concertados, lo cual también es efecto de las políticas del Gobierno regional del PP a favor de la escuela concertada y privada. Y aquí cabe destacar el aumento de 200 millones para conciertos educativos desde 2009 hasta 2017 de presupuesto. En infantil y en primaria se han reducido también el número de profesores y el número de unidades, lo cual se traduce en un aumento de las ratios. En cuanto a la ESO, la educación secundaria obligatoria, pues vemos que se experimenta una dramática disminución de las plazas de profesorado, motivada por las políticas de recorte de los gobiernos de Esperanza Aguirre y de Cristina Cifuentes, provocando que las ratios, como ha mencionado el representante de Izquierda Unida, entre alumnos y profesores, alumnos y clases, se disparen en secundaria. Estamos en 30,07 alumnos por clase, de media en los 4 institutos públicos de la localidad, lo cual está ligeramente por encima de la ratio media legal establecida en la Ley Orgánica de Educación, y ello afecta también más gravemente aún al bachillerato, ¿no? A primer y segundo curso de bachillerato, que tienen unas ratios de, también como ha dicho Ricardo, 32 alumnos y casi 34 alumnos en segundo de bachillerato. Creemos que merece una mención especial el Centro Asociado de la UNED por las dificultades que ha tenido